Hola, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Hoy domingo, sí, creo que es el primer live de diciembre, ¿verdad? Creo que sí. Si no, corríjanme, pero creo que sí es el primer live de diciembre. Espero que se la estén pasando bien. ¿Cómo les ha ido en diciembre? Váyanme contando por aquí. Carlos Sánchez, un saludote. Gracias, amigo, por ser el primero, el primerito. Carlos, mucho gusto, ¿cómo están? Este live, este domingo, espero que se escuche todo bien. Aquí creo que todo va bien. Pero pues vamos a platicar un poquito de todos los temas. El tema de lo que es también la reforma laboral, cómo va. Vamos a platicar temas de por qué está sucediendo muchísimo las críticas hacia las aplicaciones el mes de diciembre. Por qué suben mucho el aumento en diciembre. Cómo cuidarnos el mes de diciembre, porque es de los mejores meses, pero de los más peligrosos en temas de las cosas feas, ¿no? Robos, todo esto que hay no nada más digo que en la ciudad de Estado de México, en muchísimas partes de la República Mexicana y en todo el país, por ahí también otros países que me ven. También hay fechas en específico donde está muy mal o muy fea, ¿no? La delincuencia. Pero pues como siempre, antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Se la estén pasando súper increíblemente bien este fin de semana. Fernando, ¿cómo andamos? Saludos. Antonio, hola, buenas tardes, un saludote. Mauricio, ¿cómo andamos? Un saludo. Y a toda la banda de Uber los mando a saludar a Mauricio. Iván, hola, mi Serge. Eric, ¿cómo andamos, Eric? Saludos de la Ciudad de México. ¿Para cuándo entraría la reforma laboral? Si es que entra. Muy bien. Es lo que quería tocar ahorita con los 39 que me están viendo. Vamos a hablar de lo primero, ¿no? Se pospuso y esto nos ayuda muchísimo para meter el decálogo como se tiene que hacer bien la reforma laboral. Ya se pospuso y aquí ya nos están diciendo, ¿no? La Cámara de Diputados pospuso, la discusión de la reforma laboral. Cuando vuelva a regresar esto? Para febrero del 2023. Esto no quiere decir que no vaya a entrar la reforma laboral, no. Simplemente las discusiones se pararon más para que nosotros metamos el decálogo, metamos lo que de verdad podría funcionar para la flexibilidad y que todos tengan lo que es el seguro social. Se detuvo hasta febrero del 2023. Ahora sí que diciembre podemos pasarla súper tranquilos ahorita. Ahorita está parado en el sentido de que nosotros seguimos metiendo lo que es los parámetros que queremos y el gobierno sigue metiendo sus parámetros. Pero hasta febrero del 2023 es cuando ya viene la resolución final de esta reforma. De que va a haber reforma, va a haber reforma. O sea, desde de que se va a meter, se va a meter. Pero lo primero que quiso meter el gobierno de directamente hacer un contrato sin flexibilidad y que todos tuvieran seguridad social, pues no estaba bien porque no muchos, no muchos o varios no quieren no tener la flexibilidad que tienen ahorita. Pero estamos a favor de que sí se genere una reforma en la cual ustedes les den las partes de la seguridad social, IMSS y todo esto, pero con la flexibilidad que es caracterizado todas estas aplicaciones, ¿no? Y aquí te lo está diciendo, ¿no? La Cámara de Diputados, Rappi, reconozcan a sus socios como trabajadores debido a lo complejo que ha determinado el esquema mediante el cual se incorpora la seguridad social. Digo, el tema de la seguridad social es lo que está bloqueando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complicado. Te lo dice Fuentes, lo menciona. El IMSS necesita modernizarse para poder responder a una reforma que busca respetar la flexibilidad de los trabajadores, de prestar sus servicios para más de una plataforma y las cotizaciones proporcionales al tiempo trabajado en cada aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Y es cierto. O sea, nosotros nos estamos preocupando la reforma y todo, pero el IMSS no puede, no es sostenible. Como les he dicho, la verdad para mí el IMSS no es muy bueno. Entonces sí se tiene que mejorar el IMSS para que les pueda dar también seguridad social y todo esto de las incapacidades, que lo que buscan más son las incapacidades, ¿no? Desde el choque, que me pasó algo, etcétera. Pero que se lo den también a las personas que trabajan solamente pocas horas a la semana o solo usan las aplicaciones nada más como secundaria para recibir un ingreso extra. Y esas son las personas que gracias a esas personas es que se ha parado tanto la de la reforma porque sí se tienen que incorporar a todos, no nada más a los que trabajan 40 horas, sino que también a los que trabajan 2 horas. Entonces yo les digo, a los que trabajan ahorita 2 horas les aplaudo porque gracias a ustedes está tan conflictiva la situación de la reforma laboral que ya la pospusieron, ¿no? Porque era para el 15 de diciembre la primera discusión, o sea, en el sentido del lo primero que se iba a mandar, pero creo que está muy bien. Ahorita está parada, pero seguimos metiendo el decálogo de cómo implementar la nueva actualización de la reforma laboral para que les vaya tanto bien en el seguridad social, tengan todo lo que ustedes quieran, pero con flexibilidad, ¿no?
y refirió que si una persona trabaja 2 horas al día debe de haber una cotización reconocida ante el Seguro Social. Se trata de que la ley sea operativa y me parece que esto es el principal problema que ha ido demandando los trabajadores de plataformas digitales. Como les digo, ya todo dependería de ver, pero si ustedes analizan esta situación, y yo lo he platicado muchísimo, para las personas que trabajan 2 horas, 3, 4, 40, 50 horas, pueden entrar directamente al IMSS sin ningún problema, o sea, como personas independientes, y creo que a veces hasta tienen mejores beneficios que si directamente la plataforma les retiene una parte para pagar pues como patrón, porque lo que quería el gobierno es que Uber y todas las aplicaciones pagaran como patrones su seguridad social y ustedes, pero lo que Uber está diciendo, a ver, no, vamos a pagar todos, o sea, también el gobierno tiene que pagar una parte, los mismos patrones y también la parte que nos corresponde a nosotros como trabajadores, pero sin ser reconocidos por un contrato que puede quitar la flexibilidad, sino que sigue habiendo flexibilidad, pero esto ya se puede hacer, lo que les digo, se me hace algo también medio tonto, la verdad, cuando esto ya se puede hacer sin ningún problema. Simplemente yo creo que es enseñar a los conductores, a todos, de cómo ingresar al IMSS y Seguridad Social, y las aportaciones voluntarias. Creo que les beneficia muchísimo más las aportaciones voluntarias que directamente estar en una empresa que el patrón te esté pagando, porque ahí viene la disuasión de todo, ¿no? Impuestos, etcétera, te van a quitar más. Es un conflicto medio pesado, pero lo importante es que se acaba de detener y esto nos da chance de meter nuevas ideas para que todos tengan lo que les corresponde, pero ya sería para el 2023, para lo que es febrero. Entonces, esto nos ayuda. Vamos a leer un poquito los comentarios por acá. Me quedé en Mauricio. No es cierto, me quedé más arriba, más arriba. Hola, mi Sergi. En Iván no recomendó. Eric, perdón. A ver, hola, saludos desde Panamá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos hasta Panamá? Saludos, Sergi, Lucía. ¿Cómo andamos, Lucía? Mauricio. Sergi, mi tío quiere meter un auto. Ya lo liquidan en este mes y Uber era su opción. ¿Qué recomiendas acerca de la reforma y qué debe hacer? Ahorita, como te digo, está parada la reforma. Métanlo, aprovechen lo que sea diciembre, enero, febrero. Te digo, sí va a haber una reforma laboral, pero espero que sí hagamos ruido. Por eso siempre les he dicho el hashtag no al contrato, hashtag sí a la flexibilidad. No es por estarles, no es para que el gobierno sea que tenemos la insistencia de que nos dejen la flexibilidad. O sea, sí, bastante banda quiere lo del seguro social, está perfecto, pero no quiten la bendita flexibilidad. Ahorita sin problemas pueden meterlo los carros, no hay ningún problema. Creo que no va a afectar tanto a lo que es el socio conductor. Al que más afectaría sería al socio y al conductor si entrara una reforma tan estricta como la quiere meter el gobierno. Pero si es socio conductor, sin ningún problema, métala. Ustedes son los que más beneficios van a tener. Socios, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es ciertas implementaciones para que los carros se pasen a los conductores directamente. Pero tampoco va a haber tema como de espanto para nosotros. Los más afectados sí van a ser los conductores, porque muchísimos van a perder su trabajo, ya que no van a contar con una unidad propia, que es el modelo que se quiere generar si entrara la reforma laboral como el gobierno la quiere. Entonces ya no habría conductores, sería puro socioconductor, que en algunos países, saltando el charco, ya implementan esto, ¿no? Solamente socios conductores, ya no conductores. Pero ¿qué hacen los socios? Simplemente le dan los carros a los conductores para que sean de ellos y trabajen en la aplicación, ¿no? Pero yo, tío, metan ahorita sin ningún problema. Y quiere decir que el decálogo en el febrero 2023 se va a meter, se va a plantear ante la Cámara de Diputados, van a plantear todo esto, y esto no quiere decir que en febrero luego vaya a pasar, no. Se lleva su tiempo, pero nosotros ya vamos a estar contrarrestando, esta reforma tan mal planteada. Por acá vamos a seguir leyendo. Miguel, saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia. Por allá tengo una amiga que anda viviendo por allá en Colombia. Son muy bonitos los paisajes, la verdad. Por allá yo creo voy a ir a unas vacaciones. Levi, ¿cómo andamos? Lo que realmente se necesita es que sea real y te reconozcan como socios. Es lo que no conviene, Levi. ¿Por qué no conviene que te reconozcan como socios? Ya que te reconocen como socios, vas a firmar un contrato, y esto es lo que va a afectar a ustedes. Cuando tú firmas un contrato, aquí ya no es lo que tú quieras, es lo que la empresa quiere, ¿no? Si la empresa te está diciendo que vas a trabajar ciertos horarios, es lo que vas a tener que trabajar. Por eso te digo, no a todos les conviene que ustedes sean reconocidos como socios o como empleados o como conductores directamente de la aplicación. Simplemente lo que la reforma quiere, bueno, es lo que quiere la reforma, ¿no? Que ustedes sean reconocidos. Pero lo que se quiere combatir es esto. No importa que no sean reconocidos. Lo que quieren, lo que queremos es que sí se les dé seguridad social, se les dé todo el tema, todos los temas que conlleva un contrato sin tener una firma de contrato.
¿Para qué? Para que ustedes tengan el tiempo y la flexibilidad que vienen manejando. Es lo que se está pidiendo, ¿no? Ya que si entraran en ese concepto en el cual ustedes les dieran aguinaldo, etcétera, todo esto, para los que han trabajado en el mundo Godín, recuerden que de todos modos el aguinaldo y todo es a base de impuestos también, entraríamos ya en otro régimen. O sea, es una cosa que cambiaría drásticamente. Por ahí me corregían de que, nah, no seas mentiroso y que no sé qué, es por porcentajes, no es tan feo como tú lo planteas. Yo sé que es por porcentajes, pero su máximo es un 36%. Pero vas a pagar muchísimos más impuestos si estás firmando un contrato y ya entras como sueldos y salarios que en lo que estamos ahorita como actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Lo que quiero que entiendan, pagamos muchísimo menos impuestos, aunque se ven mucho impuesto, se paga muchísimo menos que un trabajador de alguna empresa, un sueldos y salarios, hasta los de honorarios, se paga muchísimo más impuestos en esos. Entonces cambiaría muchísimo. Por eso yo soy de los de no al contrato. En sí a mí no me interesa que me reconozcan como socio, etcétera. Simplemente denme la flexibilidad y todo lo demás que abarca tener un contrato, pero sin ser contratado. Ya que el contrato lo que les va a quitar a ustedes sí o sí. Si ustedes firman un contrato, es su flexibilidad. Porque ya la empresa decide en qué horarios ustedes pueden trabajar. Por eso se están contratando. Por eso yo no soy partidario de que ustedes firmen un contrato, que los reconozcan de otra forma, no tanto por esto, sino que les den todo sin que haya un contrato para que esté la flexibilidad. Claro que se puede mejorar un contrato, pero recuerden que estamos en un país que es súper, o sea, súper cuadrado, el cual te estoy diciendo, te se están diciendo aquí lo mismo, que el IMSS se tiene que modernizar para que ya empiece a evolucionar a lo que se está viviendo y a las nuevas empresas que vienen, porque no nada más viene Uber. O sea, hay muchísimas otras empresas que entran en este mundo de las plataformas tecnológicas. Está Mercado Libre, está Amazon, etcétera. Edison Suaza, hola, espero que estés bien. Mira, acá nos están bloqueando las cuentas, nos citan y nos piden el celular, lo revisen y nos amenazan porque hacemos ajuste de tarifa bajo cuando. Sí, están bloqueando muchísimas cuentas. Yo les he dicho, los trucos buenos y malos ya depende de cada persona. Si los llegan a cachar, pues sabemos que están haciendo las cosas mal. O sea, hacer un truco para ganar más, hacer un truco para destinos infinitos, etcétera. Todo esto de los miles de trucos, pues es lógico que los den de baja. Y también es lógico que Uber les pida su celular para revisar y pues ya lo revisan y ustedes tienen que bloqueado las actualizaciones de esto, de aquello, pues claro que los van a dar de bajas ya que en términos y condiciones no está permitido. Yo ya les he dado lo de términos y condiciones. Yo creo que más de ya no vayan a la de ahí, si no quieren que los den bajas, pues ya no vayan a las oficinas. Pero recuerden, los trucos úsenlos con moderación y ya es libre albedrío quien los usa, si los usan o no los usan, ya es libre albedrío. Pero recuerden que trae consecuencias, de verdad sí trae consecuencias. Se los digo porque acaban de dar de baja a uno de mis conductores. Como les dije, son conductores. Yo no estoy al pendiente de si usan trucos o no trucos, pero les puedo decir que lo dieron de baja por este tipo de situaciones. Lo único que a nosotros como socios simplemente, a nosotros no nos pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos manejando. A los que les afecta son ustedes como conductores. Y pues aquí el que pierde, pues que ya no puede trabajar conmigo en mi flotilla, ¿no? ¿Por qué? Pues yo quito carro y contrato otro conductor sin ningún problema. Y él ya no podrá trabajar conmigo. Y con lo cual muchos nunca he contado cómo soy como socio. Pero pues ahí, por si hay aquí un conductor mío, pues cuénteles cómo soy como socio. Soy muy chévere como socio, soy muy buena onda como socio. De verdad los trato muy bien, bonos, etcétera. Pero pues perdió la oportunidad de incorporarse ya otra vez conmigo. Y aquí yo ya no tengo la plataforma de Didi, entonces ya no lo podría pasar a Didi. Entonces por eso les digo, tengan muchísimo cuidado en, ¿cómo se llama? En los trucos. Recuerden, yo les había avisado que las actualizaciones de lo que es diciembre se iban a poner un poquito más pesadas y ya están entrando las implementaciones para la desconexión de varias cuentas. Entonces tengan muchísimo cuidado. Yo les recomiendo que lo campechaneen, no siempre. Ah, Eric, te me fuiste. Eric, así, que así nos dejen. Yo estoy como trabajador independiente, nada más me gustaría que como trabajador le agreguen el lado del Infonavit porque no tengo aportaciones para el Infonavit. Sí, te digo, de todos modos yo te recomiendo, Eric, que tú hagas tus propias aportaciones en el Infonavit y te conviene más ahorita hacer tus aportaciones ya que te van a considerar en un porcentaje muchísimo mayor. Yo que te recomiendo, pero yo también les recomiendo que les den Infonavit porque no todos conocen del tema de Infonavit. Y si ya directamente las aplicaciones nos quitan ese pedazo de Infonavit para en un futuro comprar una casa, eso está súper genial. Soy de Medellín, Colombia. ¿Es legal que un asesor de Uber tome mi celular y lo revise?
No sé cómo estén las leyes de Colombia, pero no es legal. O sea, en el sentido, no es legal si tú no se lo das, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo te puedo decir? El de Uber no te puede pedir tu celular. Es como, préstame tu celular, si no, no te atiendo. No. Simplemente lo que no está permitido es eso. Pero sí está permitido tú darle tu celular. O sea, oye, mira, no me sirve la app, me puedes checar. Eso está permitido, tú se lo otorgas. No sé cómo estén las leyes de Colombia, pero aquí en la Ciudad de México no está permitido que el que está enfrente de Uber te esté pidiendo tu celular como obligación. No, simplemente si tú se lo quieres otorgar, para que lo cheques ahí muy bien. Pero no está permitido. Nada más checa en las leyes de tu país, porque digo, acá no está permitido. O sea, no es ilegal, pero si tú no se lo quieres dar, no hay ningún problema, no hay ninguna repercusión. En sí ni se lo deberás de dar. Simplemente muchas personas se lo enseñan cuando tienen problemas de app, de conexión, etcétera. Exactamente, Willy. Muy buena. Hay que estar, lo que dice Willy, hay que estar conscientes que con la reforma a los que buscan tener derechos también tendrán obligaciones. Y eso sí es cierto. O sea, no nada más es lo que estamos buscando, así como de, sí, dame esto. Sí, pero también como nosotros como trabajadores tenemos responsabilidades. Les digo, yo comparo mucho con el mundo Godín, le digo Godín, pero no como insulto, la verdad, ya me quedo con la palabra Godín. Pero ayuda muchísimo esto, o sea, los Godines ganan bien, o sea, también pueden ganar bien. Pero pues, pregúnteles cuánto les quitan de impuestos, pregúnteles qué más tienen que hacer de aportaciones, sigan preguntando también cómo van, etcétera. Por eso les digo, con el tema de las pensiones, que ya vimos por ahí un videito, a los que tienen, como yo, 30 para abajo, no nos vamos a pensionar, ni locos, o sea, ni locos con ni las 73, ni las tantos miles, no nos vamos a pensionar. Hay que tener claro esto. Si tienes mi edad, créeme que no te vas a pensionar por el IMSS, te vas a tener que pensionar por fuera de herramientas financieras diferentes, pero a nosotros no nos toca pensión. Es más, ni a los de 40. Ya los que son de 40 para arriba pueden entrar en todo esto de la ley 93, los de 73, etcétera. Pueden entrar en esto como pensión, pero les digo, ¿qué pensión? O sea, también, ¿qué pensión? Debemos de haber ganado, te digo, mínimo unos 20, 25 mil pesos, siempre. Los que mejor se van pensionando son los que ganan de 40 mil para arriba, ¿no? Y por la ley 73. Son los que mejor se pensionan. Pero si tienes mi edad, en la vida te vas a pensionar. Ni la busques, de verdad ni la busques. Mejor ya va invirtiendo en tu futuro. Hay muchas herramientas donde puedes ir dando tus aportaciones para pensionarte y te pensionas muchísimo mejor. Y Inri Valencia, saludos, un saludote, ¿cómo andamos? Miguel Ángel, en las ciudades que tenemos Uber, acuerdo, ha sido de gran ayuda, más ganancias por viajes al tener la opción de contraofertar la tarifa sugerida. ¿Cómo? Es cierto, ya se me había olvidado lo de Uber Acuerdo. ¿Ves que es como el InDrive? ¿Cómo van por allá? ¿Cómo van? Cuéntenme. Si va funcionando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por acá, por lo que me dice Miguel, sí está funcionando. Oscar, Oscar, perdón, yo diciendo Oscar, Daniel. Buenas, Sergio, desde Chinches Bravas, con la novedad de Fimeco, tiene desactivado mi unidad desde hace 6 meses. Les pregunté, dicen que todo está bien. Me atrasé y ya me la quitaron. Terminé en la nave de pagar en enero. Revisa bien por qué te la quitaron, bueno, porque te atrasaste, pero yo que sepa, cuando ya pagas del atraso, ya te la deben de activar. Hay que checar directamente con Fimeco. Ay, iba a tener mi micrófono. ¿Qué está pasando? Porque se me hace justo, o sea, injusto para las dos partes, ¿no? Injusto, pues uno se atrasa, pues sí te tienen que bloquear, pero una vez que pagas, se supone que ya te tienen que desbloquear. Y otros los que promocionan esto de tener derechos traen intención de formar parte de un sindicato. Sí, ya todos están buscando un sindicato de aplicaciones. Les digo que todo tiene un trasfondo. Y yo lo entiendo. O sea, todo es ganar, la verdad. Entonces, también hay que checar muy bien qué personas nos están... ¿cómo te puedo decir? ¿Qué personas nos identifican, ¿no? ¿Qué personas están en esos decálogos? ¿Qué personas están diciendo que quieren esto o que no? Porque al final siempre va a ser aparte de un sindicato y muchos dicen, oye, no, ya hay que hacer un sindicato. Luego, si hay un sindicato de aplicaciones, créanme que el dinero no se va a ir al gobierno, se va a ir al sindicato y todos vamos a tener que pagar una parte del sindicato, ¿no? Está medio complicado también los sindicatos. Se me fue, perdón, Osakar, no tengo trabajo, ¿habrá alguien que me pueda ayudar dándome trabajo por parte de fraude de Fimeco? Mira, yo posiblemente tenga una unidad en enero, a mediados de enero. Entonces, si quieres, mándame, aquí está espérame, entonces las pongo. Mándame aquí tu screenshot tú mándamele y yo te mando la información de cómo lo pido, ¿va? Entonces voy a tener por ahí, pero a finales de enero.
Los flojos son los que quieren aguinaldo y todo eso. Juan, sí, hay varias bandas, la neta. Y no digo que no, y como les digo, tanto hay banda buena como banda mala. Y te lo juro que los que están ahí en el decálogo, por ahí ya me salió uno de, no es cierto, yo estaba en las pláticas. Una cosa es estar en las pláticas y otra estar ahí en la mesa redonda en el decálogo directamente con el gobierno. Esas personas son las que no queremos. Yo tengo, ¿quién es el que está diciendo toda esta tontería? ¿Y quién metió la bendita iniciativa? Sí tengo su página de Facebook, sí sé quién es, sí sé qué grupo es el que está arruinando todo esto. Y es más, en esa bendita página de Facebook, toda la banda como ustedes le están tirando de, ya cállate, déjanos como estamos ahorita, hay que buscar una nueva forma, pero ya cállate, porque lo que estás diciendo nos está afectando a todos. Y ni sabes cómo es trabajar bien en este tipo de trabajos, ¿no? Le están tirando bastante y la verdad yo sí sé quién es. No quiero tener conflictos, no quiero que vayan y no. Simplemente ya lo vi, ya vi su postura, ya vi que por culpa de él fue que se vino lo de la bendita reforma laboral y sigue en su bendito sueño guajiro del bendito contrato. Y no entiende que por su incapacidad mental que tiene este señor va a afectar a todos ustedes y va a haber menos trabajo, muchos despidos por culpa de su tontería que tiene aquí en la cabeza de a fuerzas un bendito contrato. Perdóneme, pero yo sí soy anticontrato ahorita. ¿Por qué? Porque, como les dije, México es tan cuadrado que no podría aceptar un contrato con todos los beneficios que trae trabajar en las aplicaciones. Por eso les digo, se tiene que actualizar México, tiene que pensar fuera de la caja y poder crear nuevas reformas de las cuales se pueda tener la flexibilidad y todo lo que se da en base de un contrato. Es lo que estamos peleando y es lo que no quiere el bendito gobierno, pero es por estas voces que, de verdad, en privado se las puedo pasar, ¿sí? Si gustan, lo subo al grupo que tengo de Uber, para que sepan quién es y vean todo lo que platica y toda la bola de tonterías que dice. Y ustedes dirán si esa persona los representa. Porque yo sé que varias gente lo sigue también. Y yo creo que entran ahí como dice Juan. Yo no critico a nadie, pero hay varias gente que lo sigue y que quiere de verdad el contrato. Pero de verdad, ustedes le preguntan, ¿cuánto trabajas? Casi no trabajo como 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿para qué quieres un contrato? ¿Para que te den aguinaldo por tus 2 horas? Te van a pagar en base a ese aguinaldo a lo que trabajas. Si trabajas 2 horas, te va a tocar una miseria. Entonces, ¿para qué quieres arruinar a otra banda? Como les dije, no sean envidiosos. O sea, si se mete esto como ustedes quieren, o sea, como este chavo, este señor quiere, arruina a muchísimas otras personas. Yo les he dicho, los que más se van a... Es más, y les puedo decir, no es los que más. Todos los conductores ya no podrán entrar en la aplicación. Conductores, socio conductor se queda, socios, pum, los botan para que empiecen a hacer los movimientos, pero solamente socio conductor quedaría dentro de la aplicación. ¿Por qué? Porque ninguna aplicación, se los puedo asegurar, puede costear a tantos conductores con seguro social como lo está planteando la reforma laboral. Y yo también opino, no al contrato. Sebastián Jiménez, ya hay referidos en Mercado Envíos Extra. Chao, no sé. Digo que a mí no me aceptaron en Mercado Envíos porque no se podía hacer flotilla. Pero, ¿cómo está? Por ahí me han dicho que también se va bien, ¿no? Pero que de repente sí es pesado. Juan, hola Serge, a los mayores de edad no nos va a aceptar el seguro. No, recuerden que también el Seguridad Social, IMSS, todo esto, cierta edad ya no pueden entrar. Entonces, para los que son del 55 para arriba, se les va a complicar un poquito más. Taller Automotriz. Buenas tardes, Serge. Buena información para decidir. Muchas gracias, Taller Automotriz SME. Carlos Aguirre, la flexibilidad es lo mejor que tienen las aplicaciones de movilidad. En verdad, tus videos nos ayudan mucho. Sigo abogando por nosotros ya que tienen la experiencia y eso ayuda a Uber. Sí, y digo, yo estoy, como les dije a Uber. A mí, si quieren, llévenme a las de pláticas. Yo soy analítico, el cual puede abogar, puede entrar en un debate correcto, sin discusión, sin groserías ni nada, para hacerle entender al gobierno por qué no conviene y por qué sí conviene ciertas partes. Porque es en verdad, tenemos que analizar más a fondo a quién afectaría. Si se supone que México está en contra del despido y en contra de que a ustedes les falte trabajo, pues meter esta reforma va en contra de lo que el gobierno te está diciendo, ¿no? O sea, es como que... Pero están escuchando mucho a esta persona.
Osaka, hola Sergio, dame trabajo, acabo de escuchar que no tienes un chofer, estoy en tus zonas, pero necesito trabajar. Sí, pero te digo que va a ser a mediados o a finales de enero cuando tengo la unidad. Así ahí mándenme y lo voy a subir también para que la gente que chambeadora. Por acá, se me fue, me bajaron los de estos. Sobre las actualizaciones es nefasto ya que no puedes poner direccionadas en algunas partes. Está horrible, ¿eh? Y les pasa a todos, no sé si les ha pasado de aquí no puedes pedir direccionales y que no se puede la zona y que no sé qué. Los consejos que me han dado es que nada más te muevas tantito y ya lo puedes volver a pedir, pero sí está horrible. No, deja tú la de supplier para nosotros, se actualizó y es un pequeño caos para los que administran. Guillermo, pero una pregunta, me entregaron un Onix, el de lujo, en enero, ¿crees que puede entrar como Uber Black? Saludos, su amigo Puma de Tecama. Hay que checar, Puma, si quieres te envío, mándame un mensajito para enviarte la lista de los carros que entran en Black, para ver si entra, porque el tapa del Onix, el Black está muy tarde, debe de entrar. Es como les digo, los Prius también deben de entrar, debe ser por costo, yo digo que ya debe ser por el precio de que vale el auto, ¿no? Ya un Prius te sale en $500,000, no manches, está carísimo. Juan José, saludos, Search. Saludotes, Juan, Eric. Y si queda uno como empleado de ellos, ¿con qué carro se trabajaría? ¿Con el de ellos o con el auto? Con el auto propio. Trabajarás con el auto propio, pero sí debería ya estar a tu nombre, al 100%. Ya no se podrían que, oye, entrar cualquier, no. Tiene que ser a fuerzas a tu nombre, pero con auto propio. Abraham Search. Buenas tardes, disculpa, yo rento y quiero comprar coche. Yo tengo todo listo para comprarlo, pero estoy a las expectativas de los cambios de la reforma, si pasa o no pasa. ¿Qué me recomiendas? Yo, lo personal. De los del que no arriesga, no gana. La verdad. Yo, si lo tengo para comprar, lo compro. ¿Qué puede llegar a pasar? Lo vendemos, no pasa nada. Tenemos febrero. Ahorita ya tienes lo que es las últimas partes de diciembre. En sí, comprar carro ahorita en diciembre conviene porque es el final del trimestre y muchos rematan los carros. ¿Ok? Pero tenemos enero, parte de febrero. Recuerden, si pasa la reforma, todo pasa primero a la cámara. Ahí revisan todo. Febrero, marzo, abril. O sea, todo tenemos chancecillo de poder generar. ¿Qué te digo? Estamos haciendo lo imposible para que nos escuchen y se cambie esto. Y si te das cuenta, lo retrasaron por lo mismo. De que ya están como que, está bien, vamos a escuchar a más banda, ya la están escuchando y no están contentos. Así como de gobierno, como de, a ver, entonces, ¿quién chingados quería contrato? Y es cuando ya se quedan como que, a ver. Si toda la banda no quiere contrato, ¿por qué estamos pidiendo contrato como gobierno? O sea, ¿por qué les queremos dar contratos? Cuando ya se empiezan las iniciativas y todas las pláticas otra vez. Se van a parar también en diciembre porque vienen las fiestas de diciembre y saben que el gobierno no trabaja. Entonces, tenemos chancecillo. Hola, Serge, ¿qué opinas de los... pero perdón. Lo que te puedo recomendar, si tienes el pánico de ahorita de meter una unidad, métela ahorita en algunos fondos de inversión. Tu lana, ahí déjala. En febrero que dictaminen. Si ves que es bueno, ya tienes unos mesecillos con un rendimiento. Y si sí, pues ya sacas tu dinero, compras el carro y listo, ya tuviste un rendimiento. Es lo que yo puedo llegar a recomendar. Hola Sergio, ¿qué opinas de los bonos de fin de año? A mí me llegó un correo de Uber y no me lo quieren hacer válido. Dicen que no tienes obligación alguna de pago del bono semanal. Gracias. Sí, es lo malo. Hay unos bonos buenos. Le digo, ustedes los tratan bien chido. Los conductores y socios. A los socios no nos dan nada, la verdad. Pero unos bonos buenos para mis conductores de 60 viajes, estamos 4,000 pesos y todo eso. Aguas. Apenas les empiezan a llegar, no a todos. No va a llegar el bono así como de pum, a todos, no. A muchos ya les empezó a llegar, a muchos no. Pero es cierto, Uber manda estas promociones con términos y condiciones en el sentido de que ellos no están obligados a pagarte el bono. O sea, si ven algo malo de tu cuenta, ellos deciden si te lo pagan o no, ya que no es una obligación. Entonces hay que estar al pendiente. Pero están buenos, para unos sí estuvo muy bueno los bonos. Roberto, por ahí salió a Luis, es el del grupo ahí de Uber que tengo. La verdad me impresionas, Luis. Me impresionas. Me dan ganas de ir allá contigo un bendito día y ponerte una cámara a grabarte ahí, porque de verdad me impresionas. Dar consejos a la banda está muy chido. Roberto Pablo. Hola, soy Roberto Pablo, buenas tardes. Estoy próximo a pensionarme de tal manera que renuncié a mi trabajo para cotizar en modalidad 40 y uno de los requisitos es no cotizar al Seguro Social. Es exactamente, Roberto, lo que puede llegar aquí es que sí puedes trabajar en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te puedo decir? Como no estás registrado ante un contrato, no estás trabajando ante un patrón. Entonces, esto sí te puede ayudar en la modalidad 40. Pero si entrara el contrato, ahí sí ya no podías trabajar en la aplicación, porque si no, no te pensionan. Pues sigo con el chat de que de manera me perjudica esta nueva ley. Es lo que te digo, te perjudica si se genera contrato porque ya vas a estar otra vez a la mira de que ya tienes un trabajo formal.
Porque recuerden, en la modalidad 40 para pensionarse puedes trabajar, pero no formalmente. Y Uber es de los trabajos que se considera informalmente porque no hay un contrato ante la ley. Entonces, por eso les conviene. Y no me dejen mentir, muchísima gente está trabajando en Uber para poder, esperando su pensión. Hola Sergio, buen día, saludos, bendiciones. Acabo de meter mi carro con el seguro de la agencia. ¿Puedo contratar otro seguro para estar protegido trabajándolo? Sí. Recuerda que puedes trabajar con la agencia. Si el de la agencia es cobertura amplia de AXA, estás protegido dentro y fuera de la aplicación. Si es nada más para Uber, AXA cobertura amplia. Si es para Uber y Didi, multiplataforma. También los taxistas que se les exija lo mismo, es lo que también estamos peleando. Chainbound y toda su madre, que piso parejo. Pues vamos a pisar parejo. Ahora sí, vamos a regular, pero no nada más las aplicaciones, también a los taxistas. Por eso tampoco les conviene. Por eso digo que es un tema también de mucha lana. No lo puedo decir Juan, pero te digo, mándenmelo aquí y se los mando. Aquí. Y les mando qué página es. 55 18 45 82 07. Es que ustedes tampoco van a poder ver el comentario de Juan porque YouTube lo bloqueó el comentario pero sí, yo te lo paso, Juan. Mándenme por ahí y les paso quién es el que está hablando. Dice que por nosotros, que por mí, a mí no me identifico con él. Por mí no habla. Ángel Tadeo, no al contrato, sí a la flexibilidad. La verdad sí está complicada la situación y sobre todo esos choferes que hacen mal uso de la app. Gracias a ellos estamos en una situación. Les digo, hay gente que usa... creo que ya le voy a poner palabras clave porque a mí no me gusta afectar a la banda. Pero que usa, ¿qué le pondremos? Que usa los tips. Vamos a poner tips, se escucha mejor. Que usa los tips y los usa para bien. ¿Qué quiero decir para bien? Para salir zonas feas, de zonas rojas, para no ir a zonas rojas, para ir a otras zonas, otro tipo, etcétera. Esa banda sí, la neta, le digo, úsenlo moderadamente los tips, ¿no? Pero hay gente que usa los tips para mal. Para cobrar doble, para cobrar triple, para no trabajar y ganar dinero, para ciertas situaciones. Y esa banda es la que sí afecta bastante a todos ustedes, ¿no? Y esa sí es la banda que yo no quisiera. Imagínate yo, si pusiera una empresa igual que Uber, yo no quisiera esa banda, la neta. Lacra, como le digo, ¿no? Pero hay cosas que yo sí digo no a la tasa de aceptación y no a la tasa de cancelación. Deberían de quitarlas, deberían desaparecer. Es nuestra decisión. Si nos están dando la flexibilidad, también es nuestra decisión de decidir si quiero aceptar el viaje o si quiero ir a esa dirección o cancelar por seguridad. Todavía viviéramos en un país primermundista donde la seguridad es súper increíble, punto acá, es que no aceptan nunca. Entendería que pongas una tasa de cancelación y una tasa de aceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las zonas están bien, pero aquí no, aquí de verdad deberían desaparecer. Y creo que después del decálogo y todo eso deberíamos hacer el hashtag no a la tasa de cancelación y no a la tasa de aceptación, deberían de desaparecer. ¿Me puedes agregar a tu grupo de Uber, porfa? Gracias. Sí, les voy a volver a activar el link porque se estaba metiendo una banda de Rusia y que de Irlanda y de otros países, pero nada más a chacalear. Entonces, por eso lo cerré un momento, pero los agrego. Juan, ¿cuál es el grupo? Para que nos digas en privado quién es. Sí, yo te lo digo, tío, mándame por acá y se los mando. Igual se los mando al grupo. Voy a volver a activar el link. Creo que estaba metiendo gente de Rusia, pero ya ven que son esas estafas, Bitcoin y todo eso. En el sentido de contrata a Bitcoin. No dejen caer, pues, en esas estafas. Entonces, por eso lo cerré tantito temporalmente, pero la banda me sigue contactando. Oye, Serge, agrégame y los agrego. Ángel Tadeo Campo, ¿me puedes? Sí, los agrego. Por el nombre de la persona, no para atacarlo, sino para sumarse al argumento y vean la cantidad que estamos en desacuerdo. Es lo que les digo, cuando yo lo empecé a revisar, digo, no manches, o sea, ponle, lo siguen 3000. Y en comentarios tiene como 10,000 comentarios de, eres un tonto, ¿por qué hablas así? Tú ni nos representas y todos dices, ok, le están haciendo caso a 3000 personas. Cuando 10,000 están diciendo que está de la reforma. Entonces, gobierno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí es cuando dices, bendito acarreado, ¿no? O sea, o algo quieren. Un saludo desde el Perú, un saludote. Bit dejó de trabajar en Perú, tendrá que pasarme a Uber. Sí, también acá se fue de la Ciudad de México. Mi Estado de México se fue Bit. Espero que le vaya bien en los otros países, la verdad, pero pues sí. Hola, ¿cómo andamos, amigo? Lab Rosas, HH Search. Hace poco tuve un incidente con un cliente en estado de ebriedad y tuve muchos problemas para conectar al soporte técnico porque ya no está disponible en línea telefónica. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado también con esos borrachines. De verdad que es medio complicado. ¿Por qué? Y eso sí yo también digo, ¿por qué no el soporte? A mí lo que me gusta mucho de del soporte es que tú puedes marcarles. Siendo el nivel que seas o si eres nuevo, etc. Y aquí Uber no.
Entonces eso sí debe estar la línea telefónica para todos, porque hay ciertas emergencias que no porque no eres platino, no la tengas como azul, ¿no? Eric, por el teléfono no lo alcancé a copiar para mandar mensaje. Ah, mira, ahorita se los dejo aquí. Mamá, se los voy dejando aquí. Pueden mandarme ahí un mensajito y les paso la página de Facebook del chavo. Le digo, no, no es para que lo ataquen, nada más para que vean lo que está pidiendo o la persona que inició todo esto y lo mal que se está pidiendo y lo malo que se... A ver, caray, ¿por qué lo pides, no? O sea... Y también para agregarlos al grupo. Recuerden, los agregaré al grupo el más tarde en la noche o el día de mañana. Que es domingo familiar, pero mañana les agrego a todos. Por ahí se los doy. Y Ricardo Baez. ¿Dónde me permé? Allá. Sí, ¿qué tal, Sergio? Buen día. Un abrazo a todos los socios. Felices fiestas. Deseamos lo mejor para el 2028. Un abrazo fuerte, Sergio. Un saludote, Ricardo, igual. Ricardo les manda sus mejores bendiciones para este 2023. Ya viene el 2023. Acá bajó un poco la gasolina aquí en Mérida. La neta sí se sintió chido que bajara. Bajó casi $1.50. Bastante bien. Abraham Rentería. Sergio, la mejor información la encuentro contigo y creo muchísimo. Esperemos llegues a las mesas y nos representes. Tienen todas las representamos. Comunicados super. Sí, lo que les digo. La verdad espero que sí esté en una de las pláticas de mesa redonda más seguido. Para poder debatir, porque yo lo que quiero es debatir con esta persona, se pudiera debatir el por qué quiere y que por qué está pensando nada más en su grupo, en sus 3,000 personas cuando somos 500,000 en todo México de trabajadores y les puedo asegurar que el 80% de nosotros del 500,000 no queremos esta reforma. Entonces, como de, ¿a quién escuchan? Y Víctor, hola Sergio, yo digo que hay que hacer lo mismo que los motociclistas. Ah, ese tema del motociclismo también estuvo, eso sí, se mancharon, o sea, motos de 600 cc, o sea, no, o sea, ¿qué pasó? Yo apenas con mi motito, bueno, acá en Mérida sí se puede, pero... No Ricardo, no el contrato, el sindicato es para algún partido político. Yo tenía un trabajo normal y nos gozaron para apoyar a un político con mentiras. Sí, te digo, yo también digo no al contrato, ni a los sindicatos, ni nada. No, yo digo que no. Pero a representación. Ahorita lo que también vamos a platicar un poquito, recuerden de las noticias más calientes y que siento lástima, a veces ya me duele ver al humano, que le digo, yo les digo humanos a todos, que todos tenemos la parte buena, la parte mala, a veces somos buenos, a veces somos malos, pero hay gente muy mala. Y de un tiempo para acá, después de pandemia, creo que la gente se volvió más mala, más loca, ¿no? Pero lo que les quería enseñar es esto, ¿no? Secuestran a conductor de Uber y después lo liberan golpeado. Recuerden, bueno, aquí nada más para que lo vean. Recuerden que ahorita en la fecha de diciembre la delincuencia sube a tope. O sea, como les digo, para mí no hay ninguna justificación para robar. Para mí no hay ninguna justificación para secuestrar. Para mí no hay ninguna justificación para estafar. No hay ninguna de que es que yo tenía hambre, es que yo tenía esto. He visto gente, se los juro aquí en media, gente, en el sol abrasador que está, un chavo, sin una mano, sin un brazo, nada más el muñón. Con la otra sí tiene uno. Trabajando con una pala, recogiendo escombros. Y no hay justificación, no hay justificación a la persona que roba, que tiene sus 2 pies, sus 2 manos, su capacidad, aunque sea para vender. Su capacidad, aunque sea para vender cigarros, para vender tamales, lo que quiera vender. Es más, la capacidad está para limpiar vidrios, recoger basura y ganar un dinero dignamente. No, para mí no hay ninguna justificación del robo. Y les digo que el humano se está volviendo cranky, se está volviendo bien loco. Secuestran. He visto de asesinatos últimamente las noticias de conductores, de repartidores, de conductoras, de esto, feminicidios, que aquello, que acá, que por allá. Digo, wow, o sea, humano, de verdad, cada vez vamos peor. Sé que hay una crisis económica, pero hay maneras inteligentes de poder salir de esta crisis. El robar, eso no es la última opción, como dicen que tampoco será justificada. Es que ya fue la última opción, ¿no? Como de es que mi hijo robaba, pero no le hacía daño a nadie. Todas esas madres, de verdad, por Dios santo. O sea, lo que les digo, libre albedrío, bien y mal, cada quien lo va a ver, como sea, pero yo soy de las personas que no acepta, no hay ninguna justificación. Y a este chavo, gracias a Dios, está bien. Se llevaron el auto. La noticia fue de que lo secuestraron. En el auto le marcaron al, ¿cómo se llama? Al socio de dame la factura del auto, si no, no te entrego a tu conta, ¿no?
El socio pues acudió a las autoridades, ya hicieron todo el proceso, el chavo pues ya llegó con sus familiares, golpeado, etcétera, gracias a eso está bien, el carro no aparece, pero por eso les digo, importantísimo un GPS, importantísimo una cámara y reaccionar ante esta situación con tranquilidad, en el sentido de respira, pensar tranquilo y ver toda la situación, cómo se puede llevar de la mejor manera, ¿no? Recuerden, las cosas materiales son materiales y se pueden volver a recuperar. Si los llegan a asaltar, den todo. Carro, todo, no peleen, ya que de todos modos no quiere decir que aunque demos todo no nos pueda llegar a pasar algo, pero tenemos la probabilidad de que salgamos con vida de alguna situación de peligro. No pelear ahorita, la gente está muy estresada por ser diciembre, sé que vienen fiestas, sí, pero mucha gente se estresa porque no tiene el dinero suficiente para los regalos, para ciertas cosas, entonces hay que tener muchísima precaución, banda. El día a día ahorita sí está bien peligroso. Sé que siempre está peligroso, pero en diciembre se pone muchísimo más. Porque la banda lacra de las coladeras de alcantarilla de ahí de la Ciudad y Estado de México andan buscando cómo sacar su aguinaldo y cómo sacar los regalos y todo para sus navidades. Así que tengan muchísimo cuidado. Hola Serge, ¿la reforma también afecta a los que trabajamos en Uber Eats? Sí, a todos. Uber Eats, Didi Food, Rappi, Uber, Cabify, InDrive, a todos los que manejan tanto moto como auto, a todos repartidos. No el contrato, si quieren recibir dinero que trabajen, exacto, Mario Moreno, también me puso en YouTube, pero por los comentarios, pero vamos a decir lo que dijo Mario, no al contrato, si quieren recibir dinero, que trabajen, bola de, ya saben qué, y que se pongan a chambear, échale muchísimas ganas para el trabajo. Oscar, muchas gracias. Sergio, te agradezco mucho, ¿no, Oscar? Digo, ahí mándenme y digo a finales. Ricardo, Sergio, saludos. Que tengan a todos los que trabajemos en la aplicación un buen 2023. Le digo, es lo que va a pasar. Después de tanto coraje por lo de la reforma, la verdad, les quiero desear las mejores fiestas, que se la pasen súper bien con su familia, con sus amigos, con los que quieran, pero que la pasen bien. Que en esos momentos, si van a trabajar en las fechas, trabájenle, échenle muchísimas ganas. Saben que aquí cuentan también conmigo para cualquier situación. Pues podemos apoyar por ahí también en la Ciudad de México. No estoy ya en la Ciudad de México, pero ahí saben. A los ganadores, igual felicidades por las participaciones que han tenido en el canal. Ya he repartido, si no mal recuerdo, ya van 600 pesos de premios. Voy a seguir repartiendo premios a los ganadores, etcétera. Así, de repente te va a llegar el mensajito de fuiste ganador seleccionado por comentarios. Por ahí ya está Plan B que ganó, Ricardo, también por ahí tenemos a Mauricio, Enrique, o sea, ya hay varias bandas que ha ganado premios aquí. El único que me falta es el de Sofía, una disculpa, te lo voy a enviar, una disculpa te voy a contar, se me olvidó, pero sí, ya ahí tengo el ganador. Y, ¿qué más? Se esperan que se apruebe la reforma, que se espere, exacto, sí, tenemos ahorita hasta el 2023 para seguir peleando, no hay que dejar este tema. Siempre hashtag no al contrato, sí a la flexibilidad. No hay que dejar y tratar de convencer a las personas que sí quieren el contrato, el por qué lo quieren y darles las diferentes soluciones. Yo voy a tratar de hacer eso en videos para que entiendan que el contrato no es lo más beneficioso. Hay que esperar, ya search. Sí, hay que esperar, no hay que especular antes de. Exactamente, te digo, ahorita la reforma como está, sin especulación, es esa. Contrato firmado ante nosotros, ante las aplicaciones, con lo cual serán horarios en específico, nos darían todas las prestaciones de ley, pero ya con horarios en específico. Entrarían solamente lo que son socios conductores, eso ya no son especulaciones, eso sí ya es real, y ya lo que queremos cambiar es esa reforma para que entren nuevas reformas. Mauricio Enrique Sergio, ya por último, yo rento en Cobee, ¿esta empresa desaparecería? No, tendrían diferentes formas de rentar sus unidades que serían ya al nombre de las personas. Ya no desaparecerían, sino cambiaría su modelo. O que se podrá hacer, tío, no desaparecen. Cambiaré el modelo, ahora te tendrás que dar de alta al 100% ya con el nombre de la unidad. Víctor, ahora Sergio, yo pienso que hay que hacer que lo que los motociclistas ya como el último recurso. Sí, es lo que estamos planeando, o sea, lo que se está planeando si llegara a entrar a la reforma ya a la Cámara de Diputados, si la aprueban, tendremos que ir a la Cámara de Senadores, todo eso ya para erradicar la reforma. Pero eso todavía no llega a pasar, pero sí, si llega a pasar, sí, va a ser un movimiento bastante pesado en la Ciudad de México. Y ahí sí vamos a estar todos. ¿Y qué más? Ah, sí, de las especulaciones, no son especulaciones, no, especulaciones es lo que nosotros estamos tratando de meter para que cambien y que haya flexibilidad, pero lo que ya estoy diciendo de la reforma laboral, eso sí es real, eso ya no es especulación. Si imagínate, si hoy firman
Es como se queda. Ustedes firman contratos sin flexibilidad, ciertos horarios, son los que trabajarán días. Más bien, como Vemo. Para los que han trabajado en Vemo, así sería. Ciertos horarios, en tales, bueno, claro, no tendrás que llevar el carro porque es tu auto, pero en tales horarios, todo eso, no, eso ya no es especulación, eso sí es real. Sí, porque al menos a mí el modelo de la renta exactamente. No, sí quedaría. En sí, te digo, en lo que se hace el movimiento y todo esto sería el cambio, pero sí va a haber todavía socios, simplemente que ya no va a estar en la app. Simplemente los carros se pasarían directamente a los conductores, que también sería un poco complicado, ¿no? Pero como les digo, les deseo el mejor de las fiestas, tanto Navidad, Año Nuevo. Nos vemos en otros videos. En la semana vienen videos también muy interesantes. Voy a dejar videos grabados para la semana del 17, bueno, del sábado 17 hasta el 24. Ya los voy a dejar grabados también porque me voy de vacaciones con mi familia. Entonces voy a estar perdido, pero como les voy dejando tips en los reels. En donde ande yo les mando reels. Espero que se la pasen súper bien. Muchísimas gracias por los 38 me gustas, por los 107 personas. Sé que llegamos un poquito más. Espero que le den más me gusta porque estuvo muy interesante este video. Y recuerden que esos likes, aparte de ver la información, es de ustedes. Ustedes me pueden preguntar absolutamente lo que quieran para ayudarlos en como si fuera una mentoría. Es una mentoría en live, ¿no? Entonces ustedes me pueden preguntar lo que ustedes gusten para asesorarlos al 100%. Pero así me despido, que ya hace hambrita y ya me estoy muriendo de hambre. Les deseo lo mejor. Sigamos con el hashtag no al contrato, hashtag sí a la flexibilidad. Esta reforma, sí tiene que haber una reforma, es lo que quiero aclarar. Sí tiene que haber una reforma, pero no como el gobierno la quiere, tan arbitraria. Tiene que ser una reforma flexible para que todos tengan lo que de verdad necesitan y se merecen. Porque no es lo mismo trabajar 1 hora que trabajar 40 horas. ¿Ok? Nos vemos en otro video. Y sí, no me voy a olvidar de agregarlos al grupo. Y ahí el grupo, si gustan, les subo la página de este chico, que es el que se supone nos representa, que les digo, a mí no me representa. Bendiciones, nos vemos. Ahora sí, bye.